Doctor Ricardo Rodríguez Silvera. Buen día, doctor. Buen día a ustedes, a la audiencia también. Doctor, queríamos consultarte un poco tu opinión sobre esta cuestión del trancazo que se está dando en nuestra economía a esta altura del año. Sí, con mucho gusto. Los datos firmes que tenemos son del primer semestre de este año 2017 y esos datos están desglosados en primer trimestre y segundo trimestre, es decir, los datos analizados llegan hasta junio de este año inclusive, y lo que vemos nosotros es una desaceleración de la economía. Es decir, no es que la economía esté en recesión ni nada, sino solamente que estaba creciendo en forma relativamente fuerte los primeros meses del año y empezó a decaer eso en abril y mayo por razones vinculadas con el tiempo, o sea, fuertes lluvias que duraban mucho tiempo y a consecuencia de eso inundaciones, también tuvimos heladas. Eso hizo que los sectores más expuestos al mal tiempo, como la construcción y la actividad ganadera, también la agrícola, también la electricidad, estuvieron afectados en forma fuerte. Lo que más llama la atención, por supuesto, cada vez que hay mucha lluvia y sobre todo interminable, recordemos que en abril y mayo teníamos semanas enteras de lluvia. Eso hizo que la construcción, que era un puntal del crecimiento de los meses anteriores, imaginamos nosotros que la construcción en el primer trimestre estaba creciendo todavía al 23%. Eso es muchísimo realmente. Pero en el segundo trimestre, con tantas lluvias, tormentas, heladas, etcétera, llegó a caer a -7, es decir, una caída de un trimestre a otro de prácticamente 30%. Eso es fortísimo, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos que destacar también que la ganadería fue fuertemente afectada por las inundaciones, por muerte de reses, ¿verdad? Por enfermedades y sobre todo porque el ganado que tiene que ser trasladado de un lugar a otro en manadas y no puede llegar a destino porque no puede cruzar los caminos que antes eran asequibles, ¿verdad? Entonces, el empresario que está llevando su ganado de un lugar a otro y se queda con la sorpresa de que parte del ganado queda estacionado en un lugar donde a lo mejor no hay ni siquiera suficiente pasto y que parte de ese ganado también se le muere. A consecuencia de eso, la ganadería, que estaba creciendo en el primer trimestre en 5%, pasó a caer a cifras negativas de -5% en el segundo trimestre, o sea que en pocos meses realmente la ganadería cayó en 10% menos. Eso es fortísimo también. Y aparte de eso, no nos olvidemos que el sector eléctrico, del que depende mucho nuestro país, sobre todo la producción de energía hidroeléctrica, también tuvo un crecimiento llamativamente negativo en el segundo trimestre de -8%. Estaba ya ciertamente con un crecimiento negativo de -1% en el primer trimestre, pero en el segundo eso aumentó a -8%. Afortunadamente los otros sectores de la economía sí seguían creciendo menos fuertemente que antes, pero seguían creciendo y eso hizo que al final la proyección anual del crecimiento desde junio inclusive, o sea, tomando todo el semestre, la proyección anual de ese crecimiento llegue todavía a 3,9%, que sigue siendo un crecimiento bastante alto. Y nosotros esperamos que en el segundo semestre de este año se recupere otra vez la fuerza de crecimiento y que podamos cerrar con un crecimiento un poco superior al 4% anual, lo que realmente es una buena noticia, ¿no? Realmente, doctor, todo esto, esta desaceleración también va a impactar en el ingreso de divisa al país, ¿verdad? O no, en cuanto a las exportaciones, sobre todo del sector agrícola y ganadero, ¿verdad? Bueno, la ventaja que tenemos en el caso de la agricultura, eso hay que aclarar, y en el caso de los cereales, es que el comportamiento de la soja fue otra vez extraordinariamente bueno. Vamos a
a tener un crecimiento, una cifra positiva de la soja de 3,4% en el segundo trimestre, y como es un producto que realmente tiene efecto de arrastre, eso es muy buena noticia. Y aparte de eso, la industria manufacturera sigue creciendo también. En otras palabras, que si vamos a analizar en su conjunto la economía, sumando todos los sectores, todavía tenemos cifras altamente positivas, y eso es lo que hace que Paraguay siga posicionado como uno de los países de mayor crecimiento en Sudamérica. Pero no nos olvidemos que después de hablar tanto de crecimiento, le falta un adjetivo formidable al lado, y es que ese crecimiento es desigual. Es decir, los frutos de ese crecimiento no se distribuyen equitativamente entre los diversos sectores de la producción y tampoco entre los diversos segmentos poblacionales, sino que ese crecimiento relativamente alto, uno de los más altos en América Latina, tiene como contrapartida la concentración de los beneficios del progreso económico en los estratos superiores de la pirámide social. Y si uno enfoca la clase media con una lupa, digamos, y un reflector, vamos a ver que los estratos superiores de la clase media están subiendo de posición, pero no pueden mantenerse mucho tiempo en el nuevo nivel en el que han llegado, porque resulta que allí en destino la educación es muy cara para sus hijos, y aparte de eso no tienen seguridad social, o si la tienen es muy reducida. Entonces estamos con la preocupación de que, a pesar de que estemos diciendo de que los estratos superiores de la clase media están ascendiendo, también tenemos que decir de inmediato que es difícil que se mantengan en ese nuevo nivel. Pero algo así como el 50% de la población, para hablar en cifras relativas, sigue estancado o empeorando su posición, y los que empeoran son siempre los estratos más bajos. Se ha visto que, a pesar de los progresos logrados en los últimos años en la reducción de la pobreza, casi 500.000 personas no tienen lo suficiente para comer diariamente, y eso es fortísimo. Es decir, en un país que se jacta de ser un exportador mundial de alimentos, ¿cómo es posible que uno de los exportadores más grandes del mundo en alimentos no esté en condiciones de alimentar ni siquiera 500.000 personas, que son sus compatriotas aquí, ¿verdad? Pero aparte de eso, la pobreza en general, o sea, no solamente la miseria, que es la parte dura de la pobreza, sino la pobreza en general, los que tienen poco dinero o no tienen trabajo estable, o lo tienen pero ganan poco, suman 2 millones de personas, que es mucha gente, sabiendo que este año llegamos a 7 millones de habitantes en este país. Muchas gracias, doctor. Bueno, esperemos que por un lado la construcción, por ejemplo, retome nuevamente ese auge, ese boom que estaba registrando antes que se presenten todas estas lluvias, inundaciones, ¿verdad? Y bueno, usted dijo justamente esa falta de equidad. ¿Por qué? Porque hay sectores que sí crecen, que sí el beneficio les llega a ellos, pero no a los sectores más necesitados, a los sectores más pobres de nuestro país. Pero de todas maneras, doctor, creo que tu pensamiento sigue siendo positivo para el desempeño de la economía del país para finales de año, ¿verdad? Y yo me atrevo a decir que el tercer trimestre de este año, o sea, julio, agosto y septiembre, que todavía tenemos estimaciones preliminares nada más, va a ser ya más positivo que el segundo trimestre del año. Y como en el último trimestre tenemos la actividad aumentada por el entusiasmo de las fiestas de fin de año y por el aguinaldo y todo eso, todos pensamos que vamos a cerrar el año con un crecimiento por encima del 4%, que es muy bueno. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Rodríguez Silvero, economista, analista económico. Muchas gracias por tu buena predisposición con Hablemos de Paraguay para clarificarnos estas cuestiones que siempre preocupan, y especialmente en nuestro programa Hablemos de Paraguay. Muchas gracias, doctor. Ha sido